Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión daremos inicio al tema de clases. Ya hemos visto varios conceptos de la sintaxis de programación en Java y lo último que trabajamos fue algo relacionado a captura de información utilizando Scanner. Y yo creo que ya estamos en un punto en el cual sería necesario explicar ese concepto. El concepto de clases, que es como un concepto fundamental en Java, un concepto fundamental en programación orientada a objetos, que es un concepto que vamos a definir por más adelante, todo lo que es programación orientada a objetos. ¿Qué es una clase? Vamos a comenzar por ahí. Una clase es una estructura de datos que permite encapsular acciones y características en común de un elemento, convirtiéndolo así en un tipo de datos definido por el programador. Aquí ya empezamos a subrayar ciertas cosas que son clave. Primero, permite encapsular acciones y características. Son como dos cosas clave, acciones y características. Y otro es que es una estructura de datos. ¿Ya hemos trabajado con estructuras de datos? Sí, hemos trabajado con arreglos. Prácticamente es una estructura de datos, pero una estructura de datos un poco rígida, que ya es propia del lenguaje Java. Y en una estructura de datos como un arreglo pudimos almacenar múltiples elementos del mismo tipo. En el caso de las clases podría tener varios atributos que vendrían siendo las características que podrían ser de diferentes tipos. ¿Qué más? Que es un tipo de datos definido por el programador. Ya hemos utilizado tipos de datos, hemos utilizado los tipos primitivos, int, double, char, etc. Y hemos utilizado también tipos referenciados que vienen siendo también clases. Por ejemplo, hemos utilizado string, hemos utilizado scanner, que son tipos de datos referenciados. Y estos tipos referenciados son clases también. Este tipo de datos se conoce como tipo referenciado, eso ya lo mencioné. Y se puede definir una clase para cualquier elemento, ya sea real o abstracto. Cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar podríamos crear o definir una clase. Y cómo podríamos nosotros plasmar cualquier elemento en una clase. Por ejemplo, si quisiéramos crear una clase para gestión de vehículos, quiero la clase vehículo o carro. ¿Cómo comenzaría a definir la clase? Primero tendría que definir lo que dice aquí. Acciones y características. Primero comencemos con las características. ¿Qué son las características de un elemento? Son las cualidades, algo descriptivo de ese elemento. Por ejemplo, de un carro, ¿qué cualidades tiene un carro? ¿Qué podemos describir de un carro? Podríamos decir que tiene un color, que tiene una marca, un modelo, año, que el tipo de carro que es, si es turismo, si es lo que sea, ¿verdad? Todas esas son características. ¿Y qué más tengo que definir para una clase? Tengo que describir también sus acciones. Y me refiero a acciones a qué es lo que puede hacer ese elemento. ¿Qué puede hacer un carro? Puede arrancar, puede detenerse, puede girar, puede explotar, lo cual es algo bastante triste si llega a pasar, ¿verdad? Pero también sería como una acción de un carro. Y podríamos definir como ejemplo otro elemento que podamos definir características y acciones. Por ejemplo, una computadora. ¿Qué características podría tener una computadora? Podría ser el color, la marca, el modelo, el tamaño de pantalla, capacidad de disco duro, capacidad de memoria. Todas esas son cualidades descriptivas que me hacen tener una idea de qué computadora es la que estoy identificando. ¿Y qué acciones podría tener una computadora? Podría tener la acción de encender, de apagar, la acción de procesar, de explotar también. Bueno, con respecto a explotar, pues ojalá no sea el caso tampoco. Todo puede explotar, pero no, espero que no sea el caso. En fin, esos dos elementos que describí son como un poco entendibles y podemos visualizarlos, son algo físicos, pero podríamos definir algo un poco abstracto, que quizá no sea algo tan particular. Por ejemplo, una clase para definir a un alumno. ¿Qué características tendría un alumno?
Podría tener nombre, apellido, edad, género, la carrera en donde está matriculado, las notas, un montón de cosas similares. ¿Y qué acciones podría tener? La acción de matricular, de caminar, de saltar o un montón de acciones. ¿Qué es lo que puede hacer? Veamos este ejemplo, ya para entrar un poco en materia con la sintaxis al momento de declarar una clase. En este caso tenemos un ejemplo de una clase llamada círculo. Para definir una clase ya lo hemos hecho anteriormente, pero lo único es que nosotros lo hemos hecho únicamente porque todo código en Java tiene que estar dentro de una clase y entonces el método main no es como que puede estar por sí solo. Entonces teníamos que definir una clase X y lo único que hacíamos para definirla era para poder tener dentro de ella el método main, pero en este caso ya vamos a comenzar a definir clases que ya tengan un poco más de sentido. En este caso vamos a definir esta clase círculo. Digamos que tenemos un programa gráfico donde nosotros le decimos que va a dibujar un círculo. Entonces creamos esta clase para encapsular o para tener listadas todas las cualidades de un círculo y poder colorearla, dibujarla o lo que sea. Cualquier acción que pueda tener un elemento de este tipo. Entonces creamos una clase círculo e inmediatamente después vamos listando sus cualidades o características. Por ejemplo, un círculo que tiene, podría tener una coordenada en X para ser pintada, una coordenada en Y también para ser pintada, el diámetro o el radio en todo caso, podría ser un color también, que lo tenemos aquí como cadena, y estas serían las características, cualidades, técnicamente se le conoce como atributos miembro. Así que siempre que me refiera a un atributo de una clase, prácticamente es como que me estuviera refiriendo a una variable que está dentro de la clase correspondiente. Luego tenemos aquí dos métodos de ejemplo. Ya hemos trabajado con funciones o métodos. Tenemos el método calcular área y el método colorear. Y con respecto a los métodos miembro, vienen representando las acciones. En el caso de las acciones, que vienen siendo los métodos, y tal y como su nombre lo indica, es una acción, significa que va a hacer algo. Por lo general, los nombres que se le asigna a los métodos son verbos. Por ejemplo, calcular, colorear, son algo que pueden hacer. Si fuera una persona, podría ser un método de caminar, correr, saltar, morir, etc. Todos son verbos. Las acciones son verbos y los atributos vienen siendo cualidades o características del elemento que estoy evaluando. Y podríamos plasmar esto en un proyecto en Eclipse. Por aquí lo tengo. Creé un proyecto que se llama ejemplo clases. Dentro de ese proyecto creé un paquete que se llama clases y ahí creé la clase círculo. Y esta es la clase. Nada más que aquí el método calcular área sí tiene una fórmula, me retorna la fórmula o el cálculo de la fórmula de calcular un área. Podríamos deducirla por nuestra cuenta. Si tenemos pocos conocimientos de álgebra, podría ser suficiente, ¿verdad? Math.pi, ustedes podrían ya deducir de que se trata de la constante pi o el valor de pi. Luego por math.pow se utiliza para una potencia. Primero se le envían dos parámetros. El primero es la base y el segundo es el exponente. La base, ¿qué sería? El diámetro entre 2. El diámetro entre 2 es el radio. Y 2 sería al cuadrado. Entonces sería radio al cuadrado. Entonces sería pi por radio al cuadrado. Y ese es el método para calcular el área. Más adelante, cuando ya veamos un poco más acerca del modificador de acceso static, vamos a retomar estas funciones de math. ¿Ok? Así que de momento no me interesa mucho que entiendan a cabalidad de la clase math, porque más adelante la vamos a estudiar un poquito. Ok, ya tenemos una clase y si se fijan en esta clase no tiene el método main. De hecho,
les había mencionado en algún momento que en un proyecto solo debería de haber un método main en una clase en particular, que sería la clase principal, para que ese sea el punto de partida. Si tuviéramos varios métodos main en cada clase, entonces significa que tendríamos múltiples puntos de partida en un programa. Así que si no es a propósito, entonces no deberíamos de incluir eso, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos uso de nuestra clase? Lo que voy a hacer es, voy a crear otra clase, que esa clase sí tenga el método main, así que esa clase sería como mi punto de partida, el punto inicial. Y desde esa clase en el método main vamos a crear un objeto de este tipo, es decir, vamos a hacer uso de esta clase de círculo. Así que aquí en src, en source, vamos a crear un nuevo paquete y a ese paquete le voy a poner implementación. Implementación, finalizar, y dentro de ese paquete que se llama implementación voy a crear una nueva clase aquí en class y le vamos a poner principal. Ahora también, para ahorrar un poco de tiempo, podrían seleccionar esta opción que dice que yo quiero incluir el método main. Entonces selecciono esta casilla de aquí, finalizar, y me genera la estructura de una clase y dentro de esa clase me genera el método main. Solo que generó este comentario que dice que es un método autogenerado, lo vamos a borrar para que digan que nosotros lo hicimos, aunque no lo hicimos, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer uso de la clase círculo. Según el enunciado de clases, me decía que una clase es un tipo de dato. Así que para hacer uso de una clase tendríamos que hacer uso de ella como que fuera un tipo de dato. Es decir, si anteriormente para utilizar un tipo de dato, por ejemplo un entero, utilizábamos int a igual a 10, entonces primero poníamos el tipo de dato, luego la variable igual al valor y aquí estábamos inicializando. Entonces con clases es algo similar. Primero iría el tipo de dato. El tipo de dato es círculo. Ese es el tipo de dato. Un tipo de dato definido por el programador, por nosotros mismos. Es nuestra clase. Luego el nombre de la variable, que en este caso se llama objeto. Ya lo habíamos mencionado en el video anterior. Entonces a este objeto le vamos a poner C. Igual, ¿y cómo lo inicializamos? Habíamos dicho que lo inicializábamos utilizando el operador new, que es para instanciar, para reservar espacio en memoria para los valores que va a permitir o almacenar esta clase o este objeto. Entonces voy a poner aquí círculo y lo vamos a dejar en blanco por el momento. Y recuerden que cuando utilizamos new círculo y entre paréntesis, esta parte se llama constructor, que más adelante vamos a entrar un poco más a detalle con eso de los constructores para ver qué serán los constructores. Por el momento no le vamos a enviar nada entre paréntesis, lo vamos a dejar así. Y por el momento me muestra un error de que no encuentra la clase círculo. Esto es porque están en paquetes diferentes. Está la clase círculo está en el paquete clases y la clase principal en implementación. Tendría que importarla. Si están en el mismo paquete, no es necesario hacer el import. Veamos. Voy a mover principal hacia el paquete de clases y vamos a darle clic en OK para que me haga un refactor y modifique si hay alguna referencia por ahí afectada, pero en este caso prácticamente nos quedó todo igual. Pero si se fijan, como están en el mismo paquete, no necesito importarlo. De hecho, por el momento lo voy a dejar así y luego lo voy a mover para que veamos un caso cuando ya estamos aplicando un criterio de modificadores de acceso más adelante. Ok, el asunto es que ya definí el objeto con la sintaxis similar a como cuando declaro una variable. Entonces aquí está. ¿Y qué me permite eso? Que C, que es mi objeto, yo puedo inicializar los atributos internos. Podría escribir C, que es el nombre del objeto, luego punto, y Eclipse me autocompleta con las posibles opciones que yo puedo utilizar. Primero me muestra la lista de los atributos. Si se fija ahí dice color, diámetro, X y Y podría inicializarlo sin ningún problema. Podríamos poner X igual a 10, C.Y igual a 20, que son las coordenadas donde estaría el círculo, C. el color,
Vamos a ponerle yellow, aunque no haga nada por el momento ese color, pero ahí está. C.diámetro igual a 20. Y esos son los atributos internos de la clase. Ahora podríamos llamar al método de calcular área. Vamos a imprimir el resultado en la consola. System.out.println. Y vamos a poner aquí área. Área, dos puntos. Y vamos a llamar de C. al método calcular área. Ahí está. Ahora veamos el resultado. Ahí está. El área es 314.15. Y de esta forma pudimos segmentar cierta parte de la funcionalidad de nuestro programa en otra clase. Además de que puedo crear múltiples instancias o múltiples objetos del mismo tipo. Podría crear otro objeto del tipo círculo, le podría poner C2 y así sucesivamente para cada. Así que para asignar lo que estamos haciendo es igualando el atributo interno de la clase a un valor. De igual forma podríamos acceder a X, a Y en cualquier momento, tal y como lo hicimos para acceder al método calcular área. Entonces podríamos quizá poner o imprimir en la consola el nombre del color que nosotros ingresamos. Entonces vamos a poner color, dos puntos, y aquí lo que voy a hacer es concatenar C.color. Entonces debería de aparecer yellow en la consola. Veamos, ahí está el resultado. Listo, y este es el concepto de clase. Claro, hay un montón de detalles que todavía faltan por definir o por aclarar, y en eso vamos a estar trabajando en los próximos videos. El concepto de clase como tal y objetos da cabida a todo un paradigma de programación que se le llama programación orientada a objetos. ¿Qué es programación orientada a objetos? Que en el caso de Java es un lenguaje de programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite estructurar el comportamiento de un programa en unidades diferenciables denominadas objetos. Nosotros podemos crear objetos de lo que sea, a partir de clases, ¿verdad? Obviamente. La clase sería como prácticamente el molde o la estructura, y el objeto lo crearíamos en base a esa estructura. Los objetos son entidades que tienen un determinado estado y comportamiento. Entonces, aquí de nuevo resalta estado, viene relacionado un poco a las cualidades y características, y el comportamiento viene relacionado a las acciones, a las funciones. ¿Cuáles son los pilares de la programación orientada a objetos? Son 4 los más importantes, son abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo. Y a medida avancemos vamos a ir dando hincapié en cada uno de estos pilares, ¿ok? Hay unos que quizás son un poco más complejos que entender que otros, pero poco a poco verán que no es nada del otro mundo. Vamos a comenzar con el concepto de abstracción. Que el concepto de abstracción más que todo es como algo bien filosófico, no es como que técnicamente tenga su grado de complejidad. De hecho ya lo hemos estado haciendo. La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue definir, por ejemplo, la clase círculo. La aislamos probablemente de todo un contexto, o la clase carro, la aislamos de todo un contexto, y empezamos a definir los elementos que la acompañan, los elementos que la conforman, sus atributos y métodos. Entonces, prácticamente ese es el proceso de abstracción, cuando empezamos a definir sus características y métodos. La abstracción expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen al objeto de los demás. Prácticamente al momento de nosotros crear la instancia de un elemento y empezar a inicializar los atributos, nosotros estamos haciendo que ese elemento sea diferenciable de otros. Entonces ahí también estamos utilizando abstracción. Algo que me permite la abstracción también es que nosotros podamos utilizar librerías, clases de otro desarrollador o del propio Java sin necesidad de saber cómo funcionan internamente. Es decir, nos estamos abstrayendo de esa funcionalidad. De ahí, de hecho, viene la abstracción.
que nosotros podamos utilizar funcionalidades de otra clase sin saber cómo está estructurado internamente, qué es lo que hace. Prácticamente solo lo utilizamos. Por ejemplo, nosotros utilizamos system.out.println. Sabemos que imprime una línea de la consola. ¿Qué brujería hace por dentro? Pues no lo sabemos. Ahí nos estamos abstrayendo de esa funcionalidad. Y prácticamente eso haríamos nosotros también cuando creamos nuestras clases, que encapsulamos mucha funcionalidad y otros programadores podrían utilizar esas clases, pero no entender a cabalidad como lo hace internamente. ¿Ok? Eso es la abstracción. Lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo continuamente. El siguiente concepto, encapsulación. Con respecto a la encapsulación, es una funcionalidad que permite proteger atributos internos de una clase ante accesos involuntarios o para esconder el estado actual de un objeto. Prácticamente que si tenemos atributos o métodos que queden escondidos internamente de la clase y desde afuera no puedan ser accedidos. Técnicamente la encapsulación se logra mediante los modificadores de acceso. ¿Y qué son los modificadores de acceso? Lo hemos visto, un modificador de acceso con lo que hemos hecho, pero no hemos entendido muy bien cómo es que funciona. Únicamente lo hemos utilizado. Por ejemplo, el famoso public que le ponemos como prefijo en el método main o en la clase. Ese es un modificador de acceso, pero veamos, profundicemos un poco más en este tema. Los modificadores de acceso son una funcionalidad que permite limitar o permitir la visibilidad de clases y sus miembros, atributos y métodos. Los modificadores de acceso básicos son public, private. Public es que permite el acceso y private no permite el acceso. Entonces veamos en este ejercicio cómo o qué modificadores de acceso estamos utilizando. En el caso de public class estamos diciendo que esta clase es pública, puede ser accedida desde cualquier lado. En el caso del método main también estamos diciendo que es público, es decir, puede ser accedido desde cualquier lado. En el caso de los atributos de nuestra clase no tienen método de acceso. Entonces se dice que el método o el modificador de acceso, es default, que sería el valor por defecto, default. Cuando no ponemos ni private ni public, entonces es default. Ese no se escribe, pero ¿qué tiene de especial el default? El default es prácticamente casi público, y digo casi público, ya vamos a ver por qué. En este caso, lo que vamos a hacer es ponerle siempre public a estos atributos. Vamos a utilizar public para todos los atributos y vamos a entender bien en qué consiste estos modificadores de acceso. Yo puedo asignar modificadores de acceso a una clase, a un atributo, a un método. De hecho, a los métodos también le voy a poner public. Le voy a poner public. Y ahí están. Y significa que son públicos y puedo acceder sin ningún problema a asignar un valor y poder obtenerlo. Por ejemplo, aquí estoy accediendo a X sin problema. Estoy accediendo a Y sin problema. Y default, que es cuando no lo pongo, también pareciera que funciona como un public, porque puedo acceder a 10, no me muestra error ni nada. Pero veamos lo siguiente. Voy a mover la clase principal al paquete de implementación. Aquí lo voy a mover, le voy a dar clic en OK. Y en la clase principal automáticamente me importó la clase círculo porque está en un paquete diferente y le agregó el import. Eclipse lo hizo automáticamente cuando yo moví la clase. Eso está genial. Pero veamos qué pasa con X. X me muestra un error. Y no, color tampoco, diámetro tampoco, pero es porque no tiene modificador de acceso. Pero ¿por qué antes sí funcionaba y antes no? Es porque cuando utilizamos default, es decir, cuando no ponemos un modificador de acceso, default, es casi como public, pero no puede ser accedido cuando está en un paquete diferente. No puede ser accedido cuando está en un paquete diferente. No puede ser accedido cuando está en un paquete diferente. Y en el caso de public, no importa si está en un paquete diferente, puede ser accedido. Así que si yo pongo public a X, prácticamente el error va a desaparecer. Ya no tengo problemas. El programa sigue funcionando como si nada, ¿verdad? Pero aquí ya no estamos utilizando encapsulación.
sino porque todo está público, entonces no estoy encapsulando nada. Entonces el principio de encapsulación técnicamente se aplica con el modificador private. Entonces si yo defino el atributo X como privado y guardo aquí, vemos obviamente no puedo acceder a X. Pero entonces, ¿qué sentido tiene definirlo como privado si no voy a poder acceder a él? Entonces, ¿de qué forma podría acceder a él? Ya sea para poder asignarle un valor o poder visualizarlo en la consola en algún otro lugar. Por ejemplo, aquí vamos a poner en la consola X y vamos a poner c.x. Obviamente no voy a poder acceder porque está privado. Así que, ¿cómo podríamos acceder a X? Utilizando métodos públicos. Vendría siendo como un tipo de puente. Vamos a crear un método public void establecer X. Así le vamos a poner establecer X y de alguna forma le vamos a pasar aquí el valor que queremos que inicialice X y le vamos a poner int px le voy a poner. De momento le voy a poner px para que se diferencie con el atributo interno de la clase. Así que vamos a poner x igual a px. Así que cuando diga x me estoy refiriendo a esta x de aquí y cuando diga px sería el parámetro. Así que si yo quiero inicializar el atributo x desde la clase principal, ya no lo haría directamente porque x está privada, está encapsulada, porque ahora para poder inicializarla lo que necesito hacer es que ya no vamos a acceder directamente al atributo, sino que vamos a poner c.establecer x. Y ahí me está pidiendo un parámetro y ese parámetro le vamos a poner 10. ¿Ok? Así que si le damos control clic a un método, nos va a llevar a la definición del método. Entonces aquí le estamos enviando 10. Vamos a ver qué es lo que hace establecer x. Aquí vendría 10. Aquí sería 10. Lo asignaría a x. Así que x vale 10. A pesar de que lo definí como público, pude establecer un puente y eso estoy encapsulando la funcionalidad o el valor, perdón, de x. También podría ser un método público para acceder. Y vamos a hacer vamos a ponerle el nombre obtener x. Este no recibiría parámetro, pero retornaría el valor de x para que pudiera ser visible desde afuera. Entonces, como va a retornar x, x es entero, por lo tanto nuestro método debería de retornar un int. Y vamos a retornar return x. Y ahí está el método obtener x. Así que para cuando queramos acceder a x y poder visualizarlo en algún lado, vamos a poner c.obtener x. Y listo, ese sería el resultado. Veamos. Es completamente transparente a su ejecución, no hay ningún problema. Pero X está encapsulada. Así que de esta forma podríamos aplicar el concepto de encapsulación. Ahora, a estos métodos para establecer y obtener se les conoce como set y get, o setters and getters. Set es en inglés, bueno, set en español sería establecer. Y get en español sería obtener. Entonces el estándar es que a estos métodos que utilicemos para acceder a atributos internos en los cuales estamos aplicando encapsulación, en vez de ponerle establecer le pongamos set y en vez de obtener le pongamos get. Así que tenemos setX y getX. ¿Ok? Además de ello, como siempre en el caso de los set, se envía de parámetro un valor del mismo tipo al cual se va a asignar, a ese parámetro se le suele poner el mismo nombre del atributo interno de la clase. Es decir, aquí le puse px solo para diferenciarlo, pero podríamos aquí ponerle x. Entonces podríamos decir x igual a x, pero aquí entramos en conflicto porque x ¿a qué x me refiero? ¿A la x que viene del parámetro o a la x que es el atributo interno? En realidad se referiría al parámetro. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer referencia a la x como atributo y así poder diferenciarla de parámetro, tendríamos que utilizar un apuntador que se llama this. This punto, y this me estaría refiriendo a cualquier elemento interno de la clase. This x, this y, this diámetro, this color, this set x, this set get x, this calcular área, this colorear, cualquier elemento para poder ser diferenciable de parámetros.
aunque sí les recomendaría que utilizáramos this para todo. Hay algunos lenguajes de programación que es obligatorio el utilizar this para hacer referencia a cualquier elemento de una clase. ¿Ok? En nuestro caso vamos a procurar utilizar this para todo lo que podamos. Y guardamos esto. Aquí ahora va a mostrar error porque ya no existe el método establecer x, sino que set x para establecer y get x para obtener. ¿Ok? Y corremos esto y ya queda perfecto. Ahora, prácticamente tendríamos que hacer esto para todos los atributos. Eso sería lo correcto cuando definimos una clase que vamos a utilizar para un programa. Lo correcto sería encapsular todos sus atributos. Entonces todos deberían de estar como privados. Todos. Entonces, ¿qué significa? Que tendría que tener un método set y un método get para cada uno de estos atributos. Pero eso es como demasiado mecánico, ¿verdad? No tiene mayor complejidad, no es algo como que nos hace pensar un montón. Así que no estaría mal que utilizáramos alguna funcionalidad que nos permita generar eso. Y si se puede. De hecho, voy a borrar el método setX y getX que tenemos en nuestro programa, que tanto me costó hacerlos. Pero podríamos ir a Source o código fuente en Eclipse y seleccionar una opción que dice Generate Getters and Setters o generar métodos set y get. Y me dice de qué atributos quiero generarlos y voy a seleccionarlos todos y luego le voy a dar clic en generar. Y vean qué maravilloso, prácticamente me generó getX, setX, getY, setY, getDiámetro, setDiámetro, getColor y setColor. Me generó todos los métodos set y get que yo necesito. Así que si yo guardo esto, obviamente aquí en principal me va a mostrar errores porque estoy accediendo directamente a Y, a color, a diámetro y tendría que utilizar los métodos set porque están encapsulados. Set Y, entonces vamos a poner 20. Aquí set color y le vamos a enviar de parámetro amarillo. Set diámetro y le vamos a enviar el valor de 20. El valor de 20 y para acceder a los valores, por ejemplo, si quiero acceder al color sería get color. Y ahí está. Al final la ejecución del programa es completamente transparente y tengo la misma salida, pero ya estamos utilizando el concepto de encapsulación, que es un concepto de programación orientada a objetos. Ya hemos definido dos de ellos, que es abstracción y encapsulación. Nos faltan dos más, pero todavía quisiera que viéramos otros detallitos con respecto a estos modificadores de acceso y otros más por ahí. Pero que ya quizás no están tan amarrados o alineados al concepto de encapsulación, pero sí aprovechando el tema como tal. Pero creo que sí vamos a tomar ese tema en el próximo video. Creo que por esta ocasión nos vamos a quedar hasta aquí. Ya hemos definido el concepto de encapsulación y lo estamos aplicando muy bien. Ya recuerden que si retomamos esto de los modificadores de acceso, podríamos decir que listamos tres: public, private y default, que default es el que no se pone. De hecho, si uno pone default le va a mostrar errores, como tal no existe, pero así se le llama, default. Y default es que es bien parecido a public, pero no puede ser visible el elemento fuera del paquete, pero desde el mismo paquete actúa como que fuera public. Private solo se permite el acceso dentro de la clase. Eso me faltó, pequeño detalle pero muy importante. Por ejemplo, yo definí el diámetro, está como privado, está private. No puede ser accedido desde fuera, a menos de que sea con el método set y el método get. Aquí accedí con el método set diámetro. Y en el caso de el diámetro, pude acceder a él desde el método público calcular área. No hay ningún problema, pude acceder a diámetro. Es decir, los atributos private o privados, puedo acceder a ellos dentro de la clase, dentro de cualquier método de la clase sin ningún problema. De hecho, si no fuera posible, no podríamos utilizar el método set ni get, ¿verdad? Ahí estamos accediendo a diámetro también, o a x y a y. Esa es la idea. Internamente de la clase sí puedo acceder, pero fuera de ellos no. Nos falta otro modificador de acceso que vamos a ver más adelante cuando veamos el concepto de herencia, que es el modificador de acceso protegido, pero eso lo vamos a dejar hasta después. ¿Ok? Así que por el momento nos quedamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.